y básico la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No es la intención de esta clase profundizar en las leyes, sino simplemente poder reconocer algunos aspectos de nuestra práctica. Yo cito la Ley Nacional de Salud Mental, la Ley de Derechos del Paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud, la Ley de Protección Integral a las Mujeres, la ley que crea el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, la Ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, y la Ley de Derechos de Padres e Hijos durante el trabajo de parto, más conocida como la Ley de Parto Respetado o Parto Humanizado. Respecto de los derechos humanos, van a estar garantizados. Es muy complejo, hay como distintas corrientes de los derechos humanos. Yo simplemente tomo así a modo de ejemplo. Entender que cuando respetemos la integridad de la persona, cuando le brindemos información, cuando respetemos su intimidad, o cuando evitemos intervenciones necesarias, vamos a estar garantizando los derechos humanos de esa persona. Los derechos los derechos humanos sufren violaciones en el contexto del que venimos hablando, cuando hay discriminación, cuando se le niega el acceso a las personas al sistema de salud. Respecto de los derechos del paciente, son el derecho a la asistencia, al acceso, al trato digno y respetuoso, a la intimidad, que en el proceso de gestar, en el del parto, en el del puerperio, muchas veces no se respeta, a la autonomía, al consentimiento informado, y el consentimiento para exposición académica, que como vimos en la imagen esa del parto que no tiene que ser, muchas veces las mujeres no tienen ni idea de que pueden negarse a eso, las personas gestantes. Eso. Respecto de la ley de salud mental, la traigo a colación porque en realidad esto lo escuché de alguien más, que el activismo en relación a la salud mental vino a traer algo, en relación a esto, a hablar de los derechos en general, es que toda vulneración de derechos afecta a la salud integral de las personas. Entonces, desde ese lugar es que nosotros tenemos que reconocernos como garantes de derechos y como fomentadores o como personas que van a intentar generar procesos protectores en la salud de las personas, evitando la vulneración de derechos o garantizándola. En la consulta, nosotros cuando hacemos las consultas de seguimiento de embarazo, si todo va bien y cumplimos con las consultas que sean precoces y oportunas, y periódica, vamos a ver a la persona entre 7 a 10 veces. Y en esas 7 a 10 veces la ley va a estar presente en muchas. Por ejemplo, en la primera consulta que nosotros tengamos, que por ahí los administrativos nos anotan como primer control de embarazo, cuando una mujer va o se conecta con un administrativo y consigue un turno, lo primero que tenemos que reconocer es si esa mujer va a continuar con ese embarazo. Desde que tenemos la ley de IVE, digamos, por suerte, las personas pueden decidir gestar. Entonces no hay que dar por sentado siempre que vemos a una persona que asiste a su control de embarazo que desea ese embarazo. Si no lo desea, tenemos que preguntarle si quiere continuarlo. Y si la persona no quiere continuarlo, tenemos que garantizar la interrupción voluntaria del embarazo, sea uno objetor de conciencia o no, derivando a la persona oportuna, digamos, a la persona que pueda solucionar esta situación. Desde la medicina familiar, las actividades que se proponen para las consultas son valorar las condiciones de riesgo, evaluar la evolución del embarazo, planificar la solicitud de métodos complementarios, rastrear y tratar patologías, realizar consejería, organizar vacunación, programar asistencia odontológica, promover la participación en grupos de preparación para el parto y promover la lactancia materna. Muchas de estas actividades están descritas de la misma manera en las leyes. Por ejemplo, en la ley de parto respetado, las personas tienen derecho, tienen derecho a ser informadas del embarazo sobre los beneficios de la lactancia materna y recibir apoyo para amamantar, una de las actividades que nombrábamos recién. A recibir asesoramiento sobre el cuidado de sí misma y sobre el cuidado del recién nacido, a ser informada sobre el efecto nocivo de drogas lícitas o ilícitas sobre ella misma y sobre el embarazo.
Y algo que viene a decir esta ley también es que la gestante tiene derecho a ser considerada en su situación respecto al proceso de nacimiento como una persona sana, de modo que se facilite su participación como protagonista. Y esto lo traigo acá porque nosotros como médicos de familia vamos a indagar la dolencia. Entonces, está bueno indagar la dolencia, está bueno saber qué piensa, qué conoce esa persona sobre el embarazo, qué le preocupa sobre su embarazo, cómo vivió embarazos anteriores, cómo el estar gestando afecta su vida cotidiana y cuáles son sus expectativas para los próximos encuentros con nosotros en la consulta. Entonces, es muy importante que la persona sea tratada como sana y que se garantice el disfrute de la gestación. Ese también es nuestro rol como médicos de familia, garantes de derechos. En ese sentido, está bueno sacar el foco sobre el miedo, sacar el foco del control, sacar el foco de la consulta como una forma de rastrear solo patologías, sino orientar también a la persona a vivir en plenitud o a disfrutar de la gestación. En eso voy a decir 2 palabritas sobre la sexualidad en el embarazo, es algo de lo que por ahí no se habla mucho. La sexualidad en el embarazo no está contraindicada. Sí hay cambios en el cuerpo de la persona que pueden hacer que prácticas que antes eran placenteras dejen de serlo. Entonces simplemente es adecuar las prácticas sexuales a lo que a la persona le guste en este momento. Obviamente que hay prácticas sexuales que no tienen que ser sí o sí con penetración, o sea que no hay, desde ahí la persona puede disfrutar como quiera, y no hay prácticas contraindicadas. No, por ahí el miedo o lo que limita la actividad sexual es el miedo a hacerle algo al bebé, entonces por ahí está bueno explicar a la mujer que el embrión, el feto está nadando en líquido amniótico dentro del útero, que el cuello está sellado por un tapón mucoso y que nada malo va a pasarle. Sí, obviamente, ante determinadas situaciones, contraindicar las relaciones sexuales, como, no sé si hay rotura prematura de membranas, una amenaza de parto prematuro, una placenta previa. La sexualidad atraviesa todo el proceso de la gestación, en esto de correr el foco del embarazo, obviamente, no necesariamente, pero para gestar el vínculo por ahí entre 2 personas es necesario, o algunos gestan de esa forma, la mayoría. Y muchas veces para parir se necesitan las mismas condiciones de intimidad, de seguridad, de confianza, y en eso es la transversalidad, digamos, de la sexualidad, que se continúa, de hecho, después con la lactancia. Eso, 2 palabritas. Y sí quiero en esto de pensar en la sexualidad que atraviesa el embarazo, en la intimidad, en la confianza que son necesarias para gestar, para parir, por ahí el contraste con lo que pasa en los hospitales. Acá en esta imagen tenemos a una mujer pariendo, en una posición muy incómoda. Alguien ofrece café, el obstetra pide que echen al marido afuera, el plomero está haciendo algún arreglo, y una persona ahí, que no sé cuál será su rol, dice, lo hubieras pensado antes. Eso pasa hoy, todos los días. Entonces, de pensar en vivir el embarazo plenamente y entenderlo como un proceso de la sexualidad de las personas, muchas veces está atravesado, cortado por el momento del nacimiento con estas cosas. Una forma de trabajar esto y de evitar estas situaciones son los grupos de preparación para el parto. Acá hablando de las dimensiones, estaremos hablando un poco de la dimensión particular del proceso de atención. En estos grupos uno puede promover el encuentro de las personas gestantes con sus familias, con otros miembros de la comunidad. El sistema de salud hoy, la obstetricia hoy, en su mayoría está atravesada por saberes patriarcales que han anulado los saberes ancestrales o lógicos, muchas veces básicos, de las mujeres. No hace falta tener, no sé, algún saber de algún pueblo originario que a mí me se transmitió, sino a veces no se respeta el sentido común, digamos.
Y en estos grupos, las mujeres comparten sus saberes, los reivindican, generan confianza, generan seguridad. La profilaxis perinatal tiene evidencia de que es positiva, de que funciona, de que genera experiencias positivas del parto, genera vínculo con el equipo de salud, y nosotros como médicos de familia, pensando en esta situación del parto, de gran vulneración de derechos, podemos utilizar estos espacios para preparar a la persona y a su familia para el momento del nacimiento, haciendo que reconozcan sus derechos, y sacando un poco el foco de la mujer, porque la mujer que está por parir difícilmente pueda decir yo eso no lo quiero, porque está en una situación de vulnerabilidad muy grande. Entonces, de esta forma, uno hace que la mujer esté acompañada, que elija un acompañante que haya podido transitar con ella este proceso, que esté en el nacimiento, y que no caiga sobre ella, además de recibir la violencia, la culpa de no haber logrado evitar la violencia, que muchas veces pasa. Sobre el nacimiento, es un momento de mucha vulneración de derechos hacia las mujeres, ni que hablar hacia las disidencias, que ni siquiera se las reconoce. De hecho, yo no las estoy reconociendo mucho en mi discurso. Yo acá les comparto los relatos de estas mujeres, de una campaña de las Casildas, que es un grupo activista que está en Buenos Aires, un grupo activista por el parto respetado. Diana dice: yo era una cosa, estaba abierta de piernas y todos pasaban gritándome. Paula dice: la cesárea tenía que ser en ese momento porque él venía de 100 kilómetros y no se iba a volver. Erika dice: estaba anestesiada en un pasillo sin siquiera saber si mi hija estaba viva. Y Lola comparte: me introducían cosas en el suero y nunca me dijeron qué era. Todo esto es violencia obstétrica y todo esto es violencia de género. En dos de las leyes que yo ya cité, se habla de la violencia de género como una violencia contra la mujer basada en una relación desigual de poder que afecta su vida, su libertad, su dignidad, su integridad física, psicológica, sexual o económica, como así también su seguridad personal. La OMS a la seguridad en el parto la define también como seguridad física y psicológica. Y dentro de la Ley de Protección Integral contra las Mujeres, un subtipo de violencia de género es la violencia obstétrica, que es aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y sobre los procesos reproductivos de las mujeres, con un trato deshumanizado, con abuso de medicalización y con patologización de procesos naturales. Entonces, es fundamental aprovechar todos los encuentros previos con la familia y con las personas gestantes para brindar información adecuada, para que en el respeto del parto se respeten sus decisiones, para que sea tratada con respeto. Todo esto está en la ley, para que se respete su intimidad, para que la mujer pueda tener un parto acorde a sus tiempos biológicos y psicológicos, para que esté acompañada por quien ella elija, para que no sea separada de su recién nacido, para que reciba apoyo para amamantar y para que reciba apoyo, asesoramiento sobre cuidados en el puerperio. Otra herramienta que existe es el plan de parto. El plan de parto va a ser un documento que va a confeccionar la persona gestante durante el embarazo y que lo va a presentar en la institución en la que ella va a tener su nacimiento antes de parir. De esta forma evita tener que estar explicando lo que desea en un momento en el que hablar es muy difícil, y más difícil aún es que se respete lo que se está pidiendo. Se le hace firmar al jefe de servicio, al director del hospital, y en ese documento la mujer explica cuáles son sus preferencias y cuáles son sus deseos, qué cosas no quiere que se le realicen durante toda la internación. Puede pedir, por ejemplo, de poder movilizarse durante el trabajo de parto, que no se le ponga oxitocina sintética, que cuando su recién nacido nazca esté, por ejemplo, lo que se recomienda es que esté 1 hora con la mamá, porque, por ejemplo, en esa hora el bebé no va a crecer mucho más, entonces lo pueden medir después. Entonces son un montón de cosas que
pueden estar por escritas antes y que van a también ayudar a garantizar como una herramienta que podemos nosotros ayudar a confeccionar a la mujer, a la persona, para ese momento. En contexto de pandemia, respecto del parto, muchas mujeres están pariendo solas, están solas en las internaciones, y eso, bueno, no es ninguna recomendación, sino que, bueno, son decisiones de las distintas instituciones. La mujer puede parir en contexto de pandemia acompañada, debe parir acompañada por quien ella quiere, siempre que no sea, la última recomendación, una persona mayor de 60 años, que no tenga síntomas, no tenga, o no sea sospechoso de COVID. Y en cuanto a la vía del nacimiento, muchas veces, si una mujer tiene COVID, se decide cesárea por tener COVID, pero bueno, es obviamente que la vía obstétrica adecuada y no cesárea por tener coronavirus. Después del nacimiento y toda la intensidad y todas las violencias que va a vivir esa mujer, como contaban ahí esas mujeres, viene otra etapa, que es la del puerperio. Si uno googlea puerperio, para buscar imágenes, salen todas imágenes como las de la izquierda, mujeres maravillosas, espléndidas, disfrutando en una mecedora con la luz del sol de su recién nacido. Y es una etapa muy intensa en la que el cuerpo de la mujer cambió y en la que muchas veces la violencia obstétrica ya hizo su daño, digamos. Muchas mujeres en esta etapa del embarazo viven un estrés postraumático, en esta etapa del puerperio viven un estrés postraumático, tienen irritabilidad, insomnio, cuando tienen mala experiencia en el nacimiento y sienten culpa, se puede presentar un síndrome como de hipervigilancia, en que la mujer todo el tiempo tiene que chequear si su bebé está respirando, y esto la culpa lleva a que la mujer haga muchas consultas en los primeros días de vida de su bebé en los sistemas de salud, por miedo a que algo esté mal. Entonces es algo que está bueno saber y que está bueno rescatar si, por ejemplo, vemos una mujer que hace muchas consultas con su recién nacido. En esta etapa la mujer pasa a un segundo plano, se parece más a esto, digamos. Nosotros, de tener consultas con la persona gestante, vamos a pasar a empezar a hacer el acompañamiento del crecimiento y desarrollo del recién nacido, y la mujer desaparece al menos en el sistema de salud como la veníamos viendo. Es muy importante acompañar a la mujer en esta etapa. Hay un cambio del ciclo vital familiar, cambió su rol, hay un nuevo integrante en la familia. Muchas veces este momento de la etapa familiar hace que las familias de origen estén más presentes, se generan más conflictos. Y es muy importante también acompañar en la lactancia, que es un proceso que tiene muchos saberes específicos, hay mucha gente que se dedica a la puericultura, y es importante también que nos formemos un poco en eso para poder acompañar a la mujer en ese proceso. Yo acá les comparto una frase de Verena Schmidt, que es una partera italiana, que dice que si las mujeres fueran conscientes del inmenso poder que habita en ellas, no solo cambiarían el escenario del nacimiento, sino la sociedad entera. El proceso que nos toca acompañar es un proceso de muchísima intensidad. Las mujeres en puerperio que han tenido una experiencia positiva del parto sienten que pueden con todo. Si pude parir, puedo hacer lo que sea. Las mujeres que no han tenido una experiencia positiva quedan con muchas heridas. Entonces es importante devolvernos a las mujeres el autoestima desde este lugar también, desde el nacimiento. Y es muy importante que como médicos de familia, desde las distintas dimensiones del proceso de salud que acompañamos, podamos ir generando herramientas desde la consulta, desde dispositivos comunitarios, o desde apoyar que se cumplan las leyes, a esta transformación y a este conectarse a las mujeres con su poder. Eso es todo. Gracias. Agos, Sí. bueno,
ya podés leer el chat que te están explicando, Sí. y muchas cosas. Lo único que nos quedó recuperar era lo que decía Belén, que Belén respondió a tu pregunta con el cambio abrupto. Ya Sí. una deja de ser una sola con su ser y tiene que compartir el cuerpo, el tiempo, aumentar la responsabilidad del ser madre. Y todas las demás son todas tus felicitaciones. Gracias, muchas gracias. ¿Alguien quiere compartir alguna reflexión? Algo vinculado a esto que Agostina nos traía. Ivana dice, me parece importante saber también dónde denunciar las situaciones de violencia. ¿Dónde se te ocurre, Ivana, que pueden denunciarse? Muchos servicios gineco-obstetricia violan sistemáticamente los derechos de las mujeres, aporta Silvina. Y muchas felicitaciones también. Gracias. Marta agrega que en el polo de la mujer se puede denunciar. Alejandra, bueno, dice que está bueno estar informados por poder informar a los otros pacientes. Muy interesante la clase, muy útil, muchas gracias. A ver. Yo no sé si la denuncia es sobre la violencia obstétrica. Lamentablemente la violencia obstétrica no es, bueno, lamentablemente no sé, pero hoy la violencia obstétrica no está penada. Entonces uno hace una denuncia meramente administrativa. La puede hacer a la Dirección Nacional de Derechos Sexuales y Reproductivos, no sé si ese es el nombre. Ahí lo puedo buscar, pero yo lo busqué porque he visto situaciones y uno manda un mail y desde esa secretaría se comunican con el hospital y con el servicio y exigen una capacitación para el servicio. De hecho, hubo una denuncia sobre violencia obstétrica hace poco, que salió el caso a la Clínica del Sol, y nada, la pena o lo que se hace son capacitaciones al equipo de salud. Pero sí, inicialmente hay un mail que yo podría buscar para compartirles, al que uno expone la situación de violencia a una Secretaría de Nación. Bueno, Sí. hay una serie de chats, pero dicen que yo no les bloqueé los micrófonos, les digo que están todos de aviso, no los silencié ni nada. Es un problema. Ahí ahora se puso. No, es que no se podía porque decía que el operador no. No los voy a tocar. Espera un minuto que recupero. Marta mi pregunta en cuanto al parto en los hogares, ¿menciona algo la ley? Y No. Nati dices, es muy importante concientizar a los equipos de salud sobre estas cuestiones, como bien decís. Ay, espera que se me perdió acá. Estoy viendo tan chiquito que se me pierde. Como bien decís, la mujer no está en condiciones de reclamar ni de ponerse a nada en esa situación. Victoria aporta que acá en Capilla hace años se trabajó bastante el tema, principalmente desde el parto respetado, y se van logrando cosas de a poquito. Es muy importante trabajar el tema. Silvia levantó la mano para hablar. Gracias, Juli. ¿Sí? Ahí, hola. Dale, hola, muchas gracias, súper linda tu presentación y la verdad que motiva mucho a trabajar a un tema que a veces lo ponemos de un lado porque nos encontramos con servicios o instituciones súper densas donde decimos, bueno, no hay nada que hacer, pero bueno, traer esto nos ayuda a pensar que sí, hay mucho por hacer. Solamente quería como aportar algo que es un concepto que me gusta mucho, que es el del principio de la transparencia activa, que lo aprendí estudiando el tema de IBE,
y que aplica para todas las personas que trabajan en el sector público, no solamente para IBE, sino para todo lo que hacemos, inclusive en el área administrativa. Y la transparencia activa lo que dice es que uno tiene que decirle las cosas a la persona sin que la persona lo pregunte. Entonces hubo un caso acá en el que la paciente se quejaba y el médico decía, no, es que ella no me lo preguntó. Y ahí fue donde salió ese principio a relucir. Porque si no nos lo pregunten, nosotros le tendríamos que decir que existe todo esto, sobre todo esto del plan de parto, que es así como medio como mágico, porque dice, ¿quién va a hacer eso? Y deberíamos poder decirle a la persona, haga su plan de parto y diga qué quiere usted, y bueno, empezar a como a presionar desde ahí a la institución para ver qué es lo que las personas quieren en el momento de su parto. En alguna clase nos decían también, por ejemplo, hasta si quiere comer, si quiere tener algo, si quiere tomar líquidos, si quiere caminar, bueno, cosas, detalles que pueden cambiar el momento del parto. Entonces quería como traer ese concepto de transparencia activa y nunca decir, a mí me dio vergüenza ajena que el médico, que mi compañero dijera, no me lo preguntó, cuando esa responsabilidad también es nuestra, que se tiene que, o sea, que hay vacunas disponibles, que hay unos estudios que hay que hacer, que hay que venir todos los meses, eso se lo tenemos que decir porque ella no tiene por qué, o la persona no tiene por qué saberlo. Y va pegado a lo de la IBE, que tú lo mencionaste, que no decirle mamá, por favor, no le digamos mamita a las embarazadas, y tampoco las felicitemos de entrada, sino eso quería recalcarlo porque a pesar de que la persona esté feliz con su embarazo, lo haya esperado y esté dichosa, también hay que decírselo. Así ella esté muy contenta y lo haya planeado, en algún momento del embarazo puede pasar algo que la haga cambiar de decisión y tiene que saber que existe la ley. Eso quería como traer. Gracias. Carlos pregunta en el chat, en caso del documento del plan de parto, ¿tiene peso legal el documento solo de puño y letra? Tiene una función más, como dice Silvia, de presión sobre el equipo de salud, digamos. La violencia obstétrica, como yo digo, es simplemente un tirón de orejas para el servicio que le ejerce, digamos. Entonces, sí tiene el resguardo, digamos, de saber que uno dijo, porque por ahí uno puede decir, no me dijo, era lo que había que hacer, pero si la mujer claramente explicitó que no quería una práctica o que quería otra práctica, ya por lo menos hay algo de lo que el equipo de salud se notificó, porque lo tiene que firmar, entonces no puede hacerse el que no sabía, digamos, por ejemplo. Pero no, legalmente no es que no hay ningún tipo de pena sobre la violencia obstétrica. ¿Algún otro aporte? ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes a todos. Gracias, Agos. Hermoso escucharte nuevamente. Estaría bueno, estos son temas también que nos pareció importante como retomar. Veníamos nosotros trabajando salud de la mujer y a veces el sesgo de los rastreos o mirar desde solamente una parte de la salud de la mujer durante la gestación. Nos parecía como importante poder darle otras miradas, ¿no? Entonces agradecemos, Agos, tu participación. No sé si alguien quiere compartir alguna experiencia o algo que ustedes hayan transitado, o cómo nosotros también podemos ver, a veces está tan naturalizada la violencia obstétrica que ni siquiera la identificamos, ¿no? A veces identificamos situaciones extremas, pero hasta a lo mejor en esto de decirle madre, mamita, puede ser una actitud violenta, ¿no? Entonces digo, a ver qué pasa en nuestras prácticas, cómo ustedes han transitado esto de acompañar a la mujer gestante, cómo también nos sentimos en este cambio de paradigma que estamos planteando de romper esta mirada tradicional, reduccionista, desde solamente pedimos tal o cual estudio y si tiene la BRL, a una mirada distinta, centrada en la mujer, en sus derechos. Bueno, yo puedo contar una experiencia. En realidad yo hice la rotación acá en el Vicente Agüero y mi percepción fue que la ley no se respetó nunca, la de parto humanizado y la de IBE y la de ILE tampoco. Acá todos son objetores, nadie hace ILE, nadie hace IBE.
Ayer llegó una mujer pidiendo misoprostol para un embarazo detenido y retenido, y el obstetra le dijo que en este hospital no se daba misoprostol para nada, y la mandó a la maternidad provincial, por ejemplo. No era ni un aborto, no sé, bueno, es como que el misoprostol es una mala palabra directamente, pero además todos los partos son intervenidos con oxitocina sintética, todas las primigestas se les hace episiotomía, en algunos días de guardia no, pero en la mayoría sí. No tienen la movilidad libre porque están canalizadas, bueno, no pueden comer ni tomar, no están acompañadas. Y no hay banco de parto, las mujeres paran sobre una mesa dura prácticamente, que es la camilla de parto. Y bueno, no hay ninguna intención de modificar eso. Y para mí solamente tiene que haber alguna presión, pero no se me ocurre bien cómo, digamos. Yo amo los nacimientos y de la medicina familiar salté a la obstetricia con la idea de transformar, muy ingenua. Yo sí creo que desde la medicina familiar se puede acompañar procesos de empoderamiento de las mujeres. Cuando la mujer llega al hospital y pide, porque desde el hospital no están acostumbrados a que la mujer se exprese directamente. Cuando las mujeres piden, yo lo que veo es que en el equipo de salud se genera como un miedo, porque también desconocen las leyes, también desconocen que no les va a pasar nada, digamos, por ser violentos. Entonces, es como que cuando desde la familia, la mujer se exige, o cuando muy pocas veces van con el plan de parto, se respeta. Entonces yo creo que el trabajo tiene que ser previo, no esperar desde el hospital, algo que sí se puede generar desde los centros de salud. Yo creo que por ahí va la transformación. Yo creo que si nosotros creemos que no podemos transformar nada, es como medio desesperante, ¿no? Y quizás la transformación sea haber escuchado a una mujer desde otro lugar. Creo que no vamos a cambiar el sistema, o sí, pero va a ser de una forma diferente a la que seguramente esperamos. Entonces, digo, tenemos nosotros como médicos de familia la gran posibilidad de acompañar a las personas en todas las etapas vitales. Desde que decide y acepta esta gestación durante los distintos meses, cuando nace. Esa es una oportunidad que no es única como esta especialidad. Y hay que aprovecharla, no vamos a esperar el enfoque de derecho solamente en el momento de parir. Es nuestra práctica. Es nuestra práctica que nos atraviesa todo el tiempo con todas las personas que consultan. Y esa es nuestra fortaleza. No la tenemos que dejar de lado. Esto es como la esencia de nuestro ser médico, ¿no? Entonces creo que tenemos todas las posibilidades de esta perspectiva, esta mirada que aportó a Lagos, de empezar a mirarla desde que la persona decidió tener ese hijo y llegó a la consulta. Desde ese momento. Empezar a entender que es todo un proceso de preparación para el momento de parir. Y que ese proceso de preparación es mucho más complejo que solicitar los estudios, pesarla y medirla. Que a veces entramos en ese automático, ¿no? Entonces, consta de muchas otras cosas que son necesarias para prepararse para ese momento y para este gran cambio que hablábamos recién, ¿no? En el chat, Flor Long escribe, suele pasar que en el ámbito público los partos son atendidos por los obstetras de guardia, por ahí coincide con el que te atiende el embarazo y con el que estableciste el vínculo, y por ahí no. Creo que los derechos no siempre se cumplen cuando es público. Se pone Flor. Nuestro hospital de referencia Corral de Busto, objetor de conciencia, tenemos que enviar las pacientes hasta Villa María, más de 160 kilómetros. Hola, sí, capaz que no solamente en lo público, sino también en la parte, yo soy Maxi, no tengo video, también en la parte privada, digamos, no es una condición de lo público. Creo que hace a todo el sistema de salud en sí.
esta condición de por ahí de perder la longitudinalidad, que sí como resaltando y remarcando esto como médicos o médicas de familia tenemos, quizás el obstetra o la obstetra no tenga esa visión de longitudinalidad y es lo mismo desde su paradigma hacer un control de embarazo que un parto, pero bueno, es una cuestión de paradigmas. Y eso, nada más. No, no creo que sea algo solamente de lo público, como para, no, como para seguir fortaleciendo al sistema público. Gracias, Maxi. Nati De levantó la nada. mano. Nati Serlengue. Y después yo. Hola, buenas tardes. No tengo video tampoco porque tengo mala conexión. Bueno, muchas gracias, excelente la clase, me encantó. Quería, como aporte, esto más o menos que puse en el chat, ¿no? De que es muy importante nuestro rol, tanto en el empoderar a la mujer en el proceso de gestación y luego en el parto, y también con nuestros colegas en los servicios que formamos parte o en los que nos toca rotar. Y creo que ahí hay un punto fuerte, porque a mí me pasó, soy mamá de Ligüen que tiene 6 años, y fui víctima de violencia obstétrica, aún con todos los conocimientos, sabiendo de la ley y un montón de herramientas. En esa situación, el estado de vulnerabilidad que una mujer tiene no le permite hacer valer sus derechos. Entonces me parece que es muy importante el tema de tomar conciencia en los equipos de salud de estas cuestiones, de estas leyes, de los derechos de las mujeres, y aunque sea, yo creo que un poquito desde cada servicio lo podamos aportar, desde cada lugar, digamos, es importante y es valioso. No creo que no se pueda cambiar, creo que está en proceso de cambio el paradigma y que, bueno, nuestro rol es fundamental en ambos lugares. En el trabajo con la paciente, con la mujer embarazada, con la persona gestante, y también dentro de los equipos de salud de los que formamos parte. Gracias, Nati. Geor. Hola, ¿cómo andan? Yo quería contarles una situación que pasó acá en el Hospital Pasteur, justamente ahora que me toca rotar ahí en las guardias, y ahora COVID parece como que es una nueva forma de violencia. Llegó una embarazada en trabajo de parto con contracciones. Yo mucho no sé porque estaba como escuchando, no venía siguiendo el caso, pero escuchaba. La chica por lo visto tenía síntomas de COVID, entonces le hacen un test rápido de antígeno y da positivo. Entonces no había ningún obstetra, me parece, o ginecólogo que le quisiera hacer la cesárea. Y bueno, fue todo un revuelo en el hospital, se terminó haciendo la cesárea, a la chica la separaron del bebé, la llevaron a la neo, y no sé cuánto habrá estado allá, y el padre no podía entrar hasta no saber si era positivo y si era o negativo el de COVID, pese a haber estado compartiendo todo hasta ese momento. Y le digo, ¿y qué pasa si da negativo el test de antígenos? No lo van a dejar entrar. Y le digo, ¿cómo no lo van a dejar entrar en ese momento? Acaba de nacer el hijo, la mujer está sola, posparto en una pieza sola con el bebé. No, pero el COE no lo permite. Bueno, yo, por suerte, para mi suerte, el chico dio positivo, entonces pudo ir con su familia. Pero la idea era esa, no dejarlo entrar si él daba negativo el test de antígeno a ese momento. A la cesárea ni lo dejaron entrar. Pero tampoco lo querían dejar entrar a conocer al bebé, a estar con la mujer, nada. Y eso pasó hace 2 semanas. Gracias, Geor. Iva. Hola, buenas tardes. Primero a lo de público y privado, ¿sí? Yo hice la residencia en la parte privada y les aseguro que eso, tanto la violencia como que te toque el obstetra que esté de guardia, también sucede allí. ¿Por qué? Digamos que cuando yo fui residente, la mayoría de las residencias estaban en la parte pública. Después se fueron como sumando a la parte privada. O sea que los obstetras estaban igualmente formados, ¿sí? Venían con el mismo chip, digamos. Así que, digamos, no creo que sea, digamos, patrimonio solamente de lo público. De hecho, lo que comentaba
Agos, el tema este de la violencia que salió en la Clínica del Sol, ¿no? Que me pareció muy bien para ponerlo en, como quien diría, en pantalla, ¿sí? Salió en todos los canales, así que me parece que eso sienta un precedente para que por lo menos las personas gestantes o futuras gestantes sepan que hay algo que puede ayudarlas, ¿sí? Segundo, el tema este de ver como que uno como médico de familia o insertándose en otros ámbitos puede ser una soñadora o poco puede hacer. Como decía también Marisa, ya estar aquí hablando del tema me parece que es un primer paso. Y segundo, estar ahí y preguntar. Por ejemplo, lo que compartió recién Georg. Ella preguntó, ¿y qué pasa si le da positivo? ¿Y qué pasa si le da negativo? Aunque sea molestar con nuestras preguntas. Cuando empezó, yo trabajo en el Hospital Rawson, cuando empezó y llegó el primer paciente, que fue el 6 de marzo, todo el mundo preguntando que bueno, que de qué barrio, de qué avión se bajó, y qué sé yo, y le digo yo, ¿y con quién viene? Con la esposa y el bebé. Y el bebé toma la teta y ya les molestaban mis preguntas. O sea, estamos acá para preguntar otras cosas. ¿Qué otras cosas? Entonces, por lo menos, así como Georg preguntó, ¿qué pasa si el papá da positivo o negativo? Todos sabemos qué es hisopar ahora, qué se hace si es positivo, qué si es negativo, pero hay gente detrás del hisopo, ¿sí? Hay personas. Y otra cosa que les quería compartir fue mi rotación por la maternidad provincial, cuando hice la residencia. Yo, cuando cursé obstetricia, ya había visto lo que estaba viendo en ese momento, pero recién cuando fui residente me di cuenta de que la violencia es violencia, digamos. O sea, me llevó todo un proceso entender que no estaba bien lo que estaba viendo. Por suerte, éramos un equipo bien fuerte, mis compañeras de año, y pudimos, a nosotras nos decían, ahí vienen las chicas que hablan con las mujeres. Las chicas que hablan con las mujeres éramos las médicas de familia que les tocaba rotar en la maternidad provincial. Porque todos iban, hacían el tacto, veían cómo iban, los latidos, o sea, lo que hay que hacer, digamos, no digo que no hay que hacer, ¿no? Ver si tiene latidos, la dilatación, aprender con nuestros dedos cómo va el cuello y todo eso, pero, y preguntar, ¿cómo estás? ¿Alguien va a entrar con vos a ver el parto? Para la mayoría, creo yo, de los obstetras, es una pérdida de tiempo que alguien quiera entrar a ver el parto porque hay que vestirlos y todo eso. Entonces, nosotras íbamos rápido y les poníamos las botitas, las batas, y acá está, y como que los ayudábamos, sea la pareja, sea cualquier familiar. Entonces, bueno, nada, eso quería compartir. Gracias, Iva. Silvi. Estabas en silencio, Silvi, no se te escucha. No, que si bien yo sí creo que estamos en un proceso de cambio de paradigma y que nuestro rol sí sirve, pero también siento que tiene que haber otras maneras de presionar a las instituciones. Por ejemplo, acá nosotros vimos un médico romper un consentimiento informado para ligadura de trompas, que lo rompió en la cara y le dijo, no te lo voy a hacer, porque sos muy chica y no tenés suficiente líquido. Entonces, bueno, creo que tiene que haber espacios para denunciar eso, digamos, para recopilar esa información y después ver de qué modo uno la presenta a los organismos que teóricamente tienen que regular esto también. Tiene que haber, o sea, una presión desde afuera y también algo que pueda
ir generando información, me parece. ¿No? Yo recién estaba pensando, digo, bueno, ¿qué se puede hacer? A lo mejor un observatorio de violencia obstétrica virtual, simplemente un lugar donde uno pueda mandar su experiencia y después pensar qué hacer con esos datos, digamos. Porque acá por lo menos yo siento que hay como mucha impunidad, es como que el servicio es hermético y no hay como escaparle a eso. Las mujeres entran solas, ni siquiera hay como testigos de lo que pasa adentro, es como... Creo es fuerte. que la ventaja que tenemos ahora es que cada vez hay más legislación que nos acompaña, que nosotros somos casi 100 que estamos distribuidos en todo Córdoba, en general tratando de hacer algunas transformaciones desde la práctica profesional, desde nuestras personas y en nuestros espacios de trabajo, y somos una red. Entonces digo, esto que va saliendo, un observatorio de violencia, esto de no naturalizarlo, bueno, a ver qué recurso hay, como naturalmente se van armando, la usemos, la fortalezcamos, porque de esto no vamos a salir solos, la transformación es colectiva, hay que integrarnos, tenemos que sostenernos, porque digo, cada uno de ustedes está como desperdigado en todos lados, estratégicamente desperdigado. ¿Cuántos lugares en el interior se habla de IBE como si fuera como el asesinato? Digo, en el interior sigue pasando esto. Y son ustedes la semilla de cambio, revolucionario, o sea, no quiero ponerles ninguna mochila, pero en realidad naturalmente lo están haciendo. Están trayendo otras preguntas, están trayendo otras posibilidades, están desnaturalizando cuestiones que para toda la vida fue lo de todos los días. Entonces digo, me parece que esta es la fortaleza, pero hay que saber qué es. Y tenemos que usarla, y tenemos que sostenernos en eso. Y si tenemos una necesidad, y si hay algo, y que me siento sola, porque en todo el hospital van para un lado y yo voy en contramano, que les aseguro que sabemos de qué se trata, no, hay un montón de cosas, un montón de gente acompañando. ¿Sí? Nos visibilicemos, porque esta lucha, si no es colectiva, no la vamos a poder hacer. ¿Sí? Entonces, bueno, como para ir cerrando, muchas gracias a vos, la verdad, nuevamente, por aportarnos toda esta mirada. Gracias por invitarme, me encantó, gracias. Gracias de entrada, y nomás Lago dijo que le encantaba, así que bueno, también escuchar otras voces, otros recorridos, otro aprendizaje a nosotros nos es como muy interesante, muy nutritivo. Gracias a todos por estar, por sumarse, por preguntar, por cuestionarse. Y bueno, espero que podamos como tomarlo, recuperarlo, veamos esto de las redes, veamos de cómo es el trabajo en conjunto, contemos unos con los otros, ¿sí? O sea, no están solos en una ciudad, en un pueblo, ¿no? Formamos parte de todo un equipo que la virtualidad la verdad que nos ha acercado mucho. Entonces todas estas cuestiones que nos atravesan y la vulnerabilidad en los derechos, que la verdad que lo vemos todos los días, no lo naturalicemos. Los denunciemos, aunque sea entre nosotros, ¿sí? Porque eso hace que no dejemos de naturalizar, que dejemos de naturalizar.